Bueno, ¿cuáles pueden ser las consecuencias que acarrea para a la comunidad aledaña, por ejemplo, a la cantera del Cerro Ñemby? ¿Qué es lo que viven diariamente, sobre todo con las explosiones? Esto es lo que nos explican y a propósito realizaron una manifestación frente a la Procuraduría para que precisamente esto se termine y que este contrato que se tiene con Concrete Mix, que de hecho finaliza esta semana, se mantenga de esa forma. Sí, a veces tiembla la tierra y eso es lo de allá son. Como 2 veces por ahí y eso nos está destruyendo la clase ahora. ¿Qué le pasa a tu clase? Y la pared parece que se va a caer, algo así. Esta es la situación que se vive prácticamente de forma diaria en la escuela San Pedro y San Pablo en el barrio Los Naranjos de Ñemby. Según autoridades de la institución, se encuentra aproximadamente unos 300 metros del cerro, donde diariamente se producen al menos 2 explosiones para sacar piedras de diferentes tipos. Estas explosiones y vibraciones han generado estragos en la estructura de la institución. Yo no soy ingeniero ni nada, pero se ve una fisura en la sala de clase, ¿verdad? Pero los padres suponen que puede ser de eso, ¿verdad? De la explosión que se realiza, ¿verdad? La licencia de la empresa encargada de la explotación del Cerro Ñemby, Concrete Mix S.A., vence esta semana, pero ha presentado una solicitud de reconsideración a la Procuraduría General de la República para poder seguir operando por al menos 3 años. Ciudadanos se manifestaron en contra de esta posibilidad. Los daños que ocasionan para la comunidad es grave para los vecinos. Hoy en día nos están acompañando justamente rotura de casa. También tenemos la denuncia que estaría afectando el acuífero Patiño por las excavaciones que están realizando. De hecho, por contrato, la empresa no puede seguir operando sin licencia ambiental, la cual también vence esta semana. Y hoy en día tenemos el compromiso por parte del ministro de la SEAN de que no le va a otorgar más la licencia ambiental y tampoco están teniendo, por lo tanto no tienen. Y la solicitud hoy en día tienen en la Procuraduría General de la República y que se tiene que expedir al señor procurador y le pedimos que se expida a favor del pueblo y que en realidad se deje explotar el Cerro Ñemby. Los ciudadanos ya anunciaron una vigilia en la Plaza Fulgencio Yegros de esta ciudad, a la espera de que la empresa Concrete Mix S.A. abandone el Cerro de Ñemby. Mauricio Durán, Red Guaraní.